Muy buenas tardes a la mesa de honor, agradecerle por estar aquí hoy con cada uno de nosotros, agradecer a toda la comunidad jurídica de la provincia de Peravia por hacer acto de presencia en esta puesta en circulación del libro titulado Puntos de Vista, autoría del magistrado José Manuel Arias, la cual nos llena de mucha satisfacción, ya que es la primera vez que este tipo de actos se lleva a cabo en la provincia de Peravia, siendo parte y a cabo por parte de un magistrado de esta jurisdicción, lo que viene a fortalecer el conocimiento de toda la comunidad jurídica de la provincia de Peravia y sobre todo del país. Sean todos bienvenidos. Saludar de manera muy especial al doctor, magistrado, amigo y hermano José Manuel Arias, y con él a todos los compañeros y amigos que componen la mesa de honor. Y por qué no a todos ustedes, público, que nos distinguen en la publicación de esta importante obra. Si hablo aquí sin aportar el resumen que hice, entonces nos podemos ir mañana. Estamos hablando, quise sintetizar lo más que se pueda, porque no es tan fácil usted poder asimilar 93 títulos en una obra de aproximadamente 375 páginas. Puntos de vista. No es tan fácil, pero se logra. Y lo interesante de esto es que cuando ustedes la tengan en sus manos, no la van a soltar, porque cada tema le lleva al otro. Y nosotros, el dominicano es curioso por naturaleza y va a querer saber qué dice el magistrado con este título. Entonces yo, a resumida cuenta, escribí algo respecto a esta obra voluminosa, y además también me siento en mi casa, porque mi padre es de aquí, de esta tierra, de Baní, y nos traía desde la capital todas las vacaciones que yo recuerde, nos traía a nosotros, a sus hijos, aquí a Baní, y con él aprendimos el trabajo tesonero de labrar la tierra y de sembrarla. Y de verdad que gratos recuerdos de esta provincia hermosa. En el momento en que mi querido amigo José Manuel Arias, a quien conocí hace muchos años en la Escuela Nacional de la Judicatura, en ocasión de ser aspirante a defensor público y que hoy dignifica el Poder Judicial como juez penal, me aborda para que redacte el prólogo de la presente compilación de artículos cuyos puntos de vista han sido externados con una sabiduría que solo el creador puede inspirar. Inmediatamente le respondí: usted me honra con tan importante invitación. El profesor Arias es un hombre talentoso, lleno de virtudes, inquieto por la impartición del conocimiento en el ámbito jurídico, social, cultural, espiritual, y sobre todo busca la forma de cómo poder ayudar para que las personas alcancen el bienestar que necesitan en una sociedad que convulsiona. Con una trayectoria impresionante, impartiendo sus conocimientos en casas de altos estudios, y que ha traspasado la frontera llevando sus experiencias y enseñanza con el objetivo de que la sociedad dominicana, como nación democrática, pueda apreciar un punto de vista diferente a los que ya estamos acostumbrados a escuchar. La presente obra es un conjunto de artículos, de sentires en texto argumentativos, que aborda temáticas de interés para la opinión pública a partir de las consideraciones personales del autor, lo que conjuga el título, Puntos de Vista. Es un texto personal, compartido, y a diferencia de los editoriales,
va firmado siempre por su autor, que utiliza argumentos y valoraciones para sostener una opinión sobre un tema determinado. Estas exposiciones buscan despertar en sus lectores un sentimiento crítico en torno al tema, destacando aspectos y consideraciones para delimitar el debate de su punto de vista, sobre las disquisiciones, narraciones, comparaciones e incluso cierto grado de escrituras poéticas. Sin lugar a dudas, estos puntos de vista han constituido una de las secciones más leída de una publicación periodística, ya que suele convocar a personalidades del mundo político, social, cultural y mediático para que compartan su punto de vista y opinión. El distinguido profesor, con atinados argumentos, presenta sus puntos de vista para llenar aquellos vacíos que producen las desinformaciones en una sociedad ávida de conocimiento en temas relevantes y de interés para la palestra pública, y que no había sido cubierto por autor alguno en el país. Es por ello que desde el inicio de su lectura nos vamos sumergiendo a un escenario sistemáticamente organizado sin desperdiciar espacio alguno para compartir conocimiento, y que nos lleva hacia un verdadero régimen de consecuencias si no tomamos carta en la presente obra. Una estrategia interesante cuenta el autor al redactar y estructurar sus artículos es colocar al final de cada texto la fecha específica en que fue escrito, como una manera de poder colocar al lector en el contexto de tiempo en que se produce, y que por regular son publicados a escasos 2 o 3 días posteriores a su redacción. Además de que nos podría evitar el tener que explicar afirmaciones hechas a la luz de la normativa invocada cuando la misma haya sufrido posibles modificaciones o derogaciones, pues es más que atendible y entendible viviendo como vivimos en un proceso permanente de transformación en todas las esferas de la sociedad dominicana. Como peregrinación de un experto que conoce el camino hacia la verdad, el licenciado Arias nos pasea de manera sistemática al interior de la obra. Nos conduce a un conocimiento integral correspondiente al título de la obra. Expresa magistralmente sobre el derecho fundamental de la independencia judicial, seguido de la gratuidad de la justicia como enarbola la ley suprema. Encontramos su punto de vista sobre la suspensión condicional de la pena, cuya figura jurídica constituye un eslabón importante para la reinserción social de las personas privadas de libertad, y que importante es no desnaturalizarla al momento de que el juez decida aplicarla. En el ámbito jurídico aborda temas de vital importancia, casos complejos, la calificación jurídica, ley del medio ambiente, el acceso al agua como derecho fundamental, el privilegio de jurisdicción, independencia del Ministerio Público, legítima defensa de la acción pública a instancia privada, ley de extinción de dominio, en 3 presentaciones. Así va ampliando temas jurídicos que indefectiblemente todo abogado, funcionario judicial y estudiante de derecho debe de conocer. En su amplio catálogo de temas de opinión, el jurista osa navegar en el ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos. Hace la siguiente pregunta: ¿qué nos está pasando? De la necesidad de proteger al consumidor y de igual forma la responsabilidad de quien ocupa una función pública. Evidentemente, cuando inicias a leer todos estos temas que permanecen latentes en la sociedad dominicana, jamás quisiera parar de leer lo que quiere decir el autor. A propósito de que en los últimos años
ha habido un despertar en los legisladores de la República. El autor se dirige hacia ese cónclave del Congreso Nacional como escenario del debate y sigue el poder legislativo y su rol de contrapeso en la democracia. Indudablemente, temas imperdibles para los tiempos actuales. Dentro de tantos temas a consumir en la presente obra son delitos de corrupción, el rol de la comunidad internacional, el ejemplo de comenzar por casa, una ruta peligrosa hacia el irrespeto generalizado, la puntualidad, un valor a cultivar. Las elecciones deben ser una fiesta de la democracia, nada más. Concluye, entre otros, con 2 capítulos que versan sobre falsos pulsados y procedimientos de reforma constitucional. Evidentemente, la presente obra no constituye una simple literatura, sino un instrumento que guía al abogado, al juez, al fiscal, al estudiante de derecho y a cualquier persona interesada en los temas abordados, no solo adquirir informaciones valiosas en un lenguaje sencillo, los aspectos más opinados y discutidos en la sociedad dominicana, sino que podrá crear su propia opinión respecto a los mismos. Imperante es tener en su librero la presente obra como fuente de consulta, ya que conjuga todos los conceptos necesarios para crear una opinión en todos los aspectos de la sociedad. Indudablemente es un gran aporte a la comunidad dominicana, más aún a la jurídica en el ámbito nacional e internacional. Le comparto y le extiendo al autor de la obra, que lucha por los derechos fundamentales de las personas, lo que Martin Luther King, en su célebre discurso del 28 de agosto del 1963, dijo: tengo un sueño, un solo sueño, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá no tener que seguir soñando. Muchísimas gracias. Es más que un honor para mí tener a mi cargo la lectura de algunos datos biográficos del creador de la obra Puntos de Vista, José Manuel Arias Martínez. Nació en San José de Ocoa, República Dominicana, el 14 de abril del año 1976. Es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en el año 2004. En ese mismo año se recibe de locutor profesional de la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera del Distrito Nacional. Cuenta con una amplia gama de cursos extracurriculares, además con estudios de maestrías. Es egresado del programa de formación de jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura, siendo graduado con el grado de summa cum laude. Es autor de artículos periodísticos sobre diversos tópicos y es articulista del Listín Diario, entre otros medios de difusión. Ha participado en una amalgama de actividades celebradas tanto en su pueblo natal como en otros puntos de la geografía nacional y en el territorio extranjero. Es autor del libro Cómplices de una historia, tomo 1 y 2, y del trabajo titulado Ante un funeral histórico, el cual recoge los principales detalles, acompañados de fotografías del momento, sobre la muerte, velatorio y sepultura del padre Quinn. Les dejamos con el autor de la obra, su querido magistrado José Manuel Arias Martínez. Por favor, magistrado, el escenario es todo suyo. Buenas tardes y muchas gracias. Pueden sentarse.
Creo que vi por ahí a Alexis Mateo, quien es un ex ejecutivo municipal de San José de Ocoa y uno de las personas mayor peso en la provincia de Ocoa, y ha venido desde Ocoa a apoyarnos aquí, porque él no pudo estar el 22 en el acto en Ocoa. Me dijo, pero yo voy el sábado a Baní. De manera que yo valoro eso. Escuchar ahorita a mi amigo de León decirme, yo estoy en Asua, y aunque usted va a hacer un acto en Asua el 13 de marzo posiblemente, yo voy para Baní, y aquí está con su señora. Gracias por estar aquí, de León. Miren, cuando menciono a Lacey comenzando, es porque yo quería decir que yo he escrito mis palabras para no pasarme del tiempo, y porque a Lacey siempre fue, y lo es aún, un peñagomista ortodoxo. Y como Peña, cuando se iba al puente de la 17, escribía su discurso, cuando se emocionaba, y el general Pérez Sánchez habrá de saberlo, botaba el discurso y seguía él. Entonces yo no me voy a salir de aquí, por eso he escrito estas palabras. Agradecer la presencia del general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, ex jefe de la Policía Nacional, y además en varias ocasiones director general de prisiones, que es lo que hoy se llama director general de servicios penitenciarios y correccionales, y al lado de él está otro hermano que es el actual entonces director general de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el coronel Roberto Hernández Basilio. Ustedes no saben lo que valoro, el esfuerzo, lo que representa dejar las ocupaciones, y el coronel me dijo, mire, el general le dice que cuente con su presencia y ahí estará. Y quiero decir que me puso en apuro porque él llegó primero que yo aquí hoy. Sí. Y de Rodolfo Valentín, que como él dice es mi hermano, además fue mi profesor en la Escuela Nacional de la Judicatura. Recuerdo que en una ocasión que yo hacía la pasantía para defensor público, mientras nos tocaba defender a un joven en un caso bien sonoro, él me dice, como yo estaba iniciando, me dice, José Manuel, ¿tú estás asustado? Yo le dije, no, asustado tiene que estar el imputado si yo lo hago mal, que él va a Banajayo, yo voy para mi casa. Sí. Y recuerdo que me dijo, tú eres un tiguerazo, vamos arriba. Bien. Y no he mencionado a Lemuel porque lo tengo en el texto. Integrantes de la mesa de honor y demás autoridades presentes, familiares, miembros de la prensa, amigos y relacionados, señoras y señores, público en general, muy buenas tardes. De entrada, muchas gracias por estar aquí en la puesta en circulación de mi más reciente obra, a la que en tanto no aborda un tema en particular, sino una ristra de temas que entiendo de interés, he titulado Puntos de Vista. Amén de la valoración de cada cual en el aspecto religioso a la que se tiene derecho, en mi caso particular estoy absolutamente convencido de que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Frase popular que muchos ubican en la Biblia y que, sin embargo, y hasta donde conocemos, no es un versículo bíblico propiamente, sino que es más bien una interpretación o un resumen de ideas encontradas en escritos antiguos y pasajes bíblicos que hablan del poder y la soberanía de Dios. Pero cual que sea la opinión, asumo íntegramente esa expresión popular y la reitero: no se mueve la voluntad de un árbol, la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. En estas breves palabras, porque obviamente no pretendo hablar aquí en detalles de la obra, puesto que los hemos convocado al acto de puesta en circulación, no a una conferencia sobre la obra. Lo que queremos es que la misma pueda circular entre los lectores, los que a su vez tendrán la oportunidad de leerla y a la vez tener sus propios puntos de vista. Sin embargo, deseo dejar constancia de mi gratitud eterna a la sesional de Peravia del Colegio de Abogados de la República Dominicana, en la persona del licenciado Lemuel Pimentel, así como a los demás miembros de la mesa directiva y a los miembros en sí mismos del gremio, más que agradecido por el respaldo brindado. Debo decir que desde el primer momento, bueno, yo no mencioné, y debo decirlo por un tema de justicia, que esta mañana me llamó directamente a mi teléfono el senador Julito Furcal, y me dijo: magistrado, yo me había comprometido con usted, pero justamente, oiga qué coincidencia,
Justamente a las 5, su hermano Roberto Furcal está poniendo en circulación un libro en la capital. Y es entendible que él tenía que estar allá. Entonces me mandó a un hermano mío, que es Leónidas Álvarez Percel, cariñosamente Leo, que está aquí dándonos el respaldo de siempre. Él está por Julito y está por él, porque él es mi hermano. Sí. Pues mire, debo decir que desde el primer momento que le hablé del tema, el licenciado Lemuel Pimentel asumió, y esto debo confesarlo, con tanta o mucho más pasión que yo, el proyecto del acto de puesta en circulación. Expresiones como: magistrado, cuente con nosotros para todo. Tenga la seguridad de que todo será un éxito y que trabajaremos para eso. Entre otras, no han sido ajenas a nuestras conversaciones en los últimos días. Pero más que expresiones, estamos hablando de hechos concretos a través de diversas, puntuales y oportunas diligencias. Por eso, de entero corazón, deseo dejar constancia al respecto. Muchas gracias, Lemuel, y a su gremio. El pasado sábado manifesté en mi adorado pueblo de Ocoa, a donde muchas veces vi al padre Casilla, que hoy no pudo venir, no está aquí con nosotros, pero muchas veces lo vi allá con el padre Luis Quinn en sus labores sacerdotales propias. Pero dije allá el pasado sábado que, mi general, lo creo firmemente. Mire, yo pienso que hay que pensar lo que se dice, pero hay que decir lo que se piensa. Y eso es lo que pasa, que yo trato de pensar lo que digo, pero yo digo lo que pienso. Entonces, miren, en la sociedad actual en que vivimos, donde lo trivialmente insustancial puede pasar a verse como trascendente y lo verdaderamente trascendente puede pasar a verse como insustancial, contar con personas como las que en esta tarde se han dado cita ciertamente constituye un espaldarazo que yo valoro en grado superlativo. Muchísimas gracias. Sobre la obra, en consonancia con lo expresado en líneas precedentes, solo les diré en esencia que se trata de un texto en el que discurro por diversos tópicos abordados principalmente desde el aspecto jurídico procesal hasta los relacionados con la administración pública, institucionales que tocan los tres poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo, o para decirlo en el orden en que fue concebido por John Locke en su Tratado de Derecho Civil de 1690 y que retoma el barón de Montesquieu en su Espíritu de las Leyes de 1748, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que son el trípode institucional en que se fundamenta el Estado dominicano desde la concepción misma, que se cumplirán pasado mañana 181 años de nuestra independencia nacional, pero llevado al texto constitucional, entonces votado el 6 de noviembre de ese mismo año en la entonces Villa de San Cristóbal. Alguien me decía en unas clases, no sé si fue usted, Celine, en mis clases en la UFE, pero me decía alguien, no, fue en Derecho Civil, me parece, pero ¿y por qué nosotros, si la independencia es del 44 de febrero, por qué tenemos entonces la Constitución en noviembre, 9 meses después? Y automáticamente yo le dije, muy sencillo, Estados Unidos, o las 13 colonias inglesas que al independizarse se convierten en los Estados Unidos, son del año 1776 y su constitución, con Thomas Jefferson, Franklin, entre otros, es de 1789. Es decir, que nosotros lo hicimos como febrero es el mes 2 y noviembre es el mes 11, en 9 meses. Lo hicimos más rápido que las 13 colonias inglesas constituidas en Estados Unidos. De manera que, como la obra está cimentada en esos tres pilares, nosotros entonces discurrimos tomando en cuenta esa división clásica de los tres poderes del Estado. Sin embargo, y sin ánimo de pretender reiterar el acto de puesta en circulación pasado allá en Ocoa, hay, sin embargo, algunas reflexiones hechas en aquel que deseo traer a por considerarla válida y porque encierran en esencia mi sentir al respecto. Decíamos y reiterábamos, mi general Pérez Sánchez, mi coronel Hernández Basilio, decíamos, viviendo en democracia, todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas. Lo que debemos cuidar, haciendo un buen uso de esas prerrogativas para no descalificarnos nosotros mismos y perder credibilidad o no llegar a obtener esa credibilidad.
advirtiendo que siento que nos encaminamos hacia el irrespeto generalizado, lo que debe o lo que más bien no debe ser. Esto así porque la disidencia no tiene que ser insultante. Las opiniones contrarias no tienen que ser expuestas de forma irrespetuosa. La intolerancia no puede ser un estilo de vida. Por tanto, en un ambiente de respeto, todos tenemos derecho a manifestar nuestros puntos de vista. Señalaba igualmente que, y en esto lo vivo a diario, desde el ejercicio de mis funciones, desde donde yo estoy, en el día a día de mi vida, yo estoy absolutamente convencido, y en esto creo, Alex, que el doctor Peña Gómez tiene grandes influencias, cuando señalo que los irresolutos jamás han logrado nada. Miren, los irresolutos no trascienden en el prestigio social, aun cuando ocupen encumbradas posiciones que obviamente siempre serán pasajeras, pasando en muchos casos sin pena y sin gloria, e incluso terminando en ocasiones convertidos para ayudarlos, no necesariamente en motivo de orgullo, ni para él, ni para su familia, y mucho menos ni para la sociedad. Permítanme en esta parte volver sobre algunas reflexiones ya hechas, pero que como tal siguen inquietando al autor, y de ahí el deseo de dejarlas entre ustedes por igual. Digo, hay un de agua por ahí, me parece. Dale de eso, mi amor. En Ocoa, cuando yo tomé agua, yo dije, después de la pausa regresamos. Miren, dentro de esas reflexiones ya breves, porque yo no quiero decirle del libro, léanlo ustedes, compren el libro. Bien, pero decía que consciente estoy de que asumiendo una actitud light, sin cuestionar nada, sin opinar sobre nada, viendo todo a mi alrededor, y aun cuando sepa que está mal o que puede estar mejor, guardar silencio y, de ser posible, aplaudir todo lo que se haga, es una actitud que no generará conflicto con esos sectores, pero es posible que me proyecten incluso delante de esos mismos sectores como un irresponsable e insípido que, con tal de no herir determinadas sensibilidades o de lograr determinados favores personales, renuncia a su identidad, mata su esencia y se convierte en un ser, si no despreciable, vacilante, cobarde, temeroso. Espero nunca sea mi caso. No pretendo, asumiendo aquí las palabras del español Enrique Rojas, ser un hombre light, toda vez que un individuo así se parece mucho a las denominadas o a los denominados productos light de nuestros días: comida sin calorías y sin grasas, cerveza sin alcohol, azúcar sin glucosa, mantequilla sin grasa y un hombre sin sustancia, sin contenido. Siempre trataré, destacaba allá y retomo aquí, de ser una persona que vierta sus ideas libérrimamente, sin ánimo de ofender a nadie, pero tampoco de complacer para congraciarme, sino atado a mis convicciones. Yo le decía a un primo que me decía en una ocasión: primo, a mí me preocupa que, siendo usted juez, usted toque determinados temas. Digo, ¿por qué? Lea mi línea argumentativa. Yo no ofendo a nadie al escribir, yo señalo mis puntos de vista. Usted no me verá a mí en una actitud de irrespeto con nadie, y mucho menos con una figura, por ejemplo, un expresidente de la República, por lo que he dicho, y me voy a contradecir. Entonces, yo puedo perfectamente no estar de acuerdo, pero no tengo por qué insultar. Yo puedo perfectamente, y la tengo y la ejerzo, la libertad de decir: yo no estoy de acuerdo con eso que ha hecho el presidente de la República, pero igualmente tengo libertad para decir: qué buena obra. Porque sigo creyendo que lo que está bien, amén de quien lo haga, pero lo que está mal, amén de quien lo haga. Por consiguiente, yo soy un ciudadano libre. El juez no matará al pensador. El día que yo sea un temeroso, un vacilante, yo dejo esto. Ahora, jamás sirvieron ni servirán a la sociedad quienes, llamados a jugar un rol, no lo ejercen por presiones mediáticas, por miedo. Juegue su rol. Y a fin de cuentas, ahí llegó Joan Ramírez, el director allá en el 15 de Asua, ha venido a estar aquí con nosotros, y veo a Eury de Baní.
No, espérese, si no menciono a Arelis, entonces me va a decir, acá yo estoy aquí primero, magistrado. Sí, Arelis, Uribe, Román. Mire, yo tengo y perdone la indiscreción, yo tengo un vínculo tan especial con Arelis que cuando me extiendo mucho en las audiencias le digo, hágame unos fritos y mándemelo del CCR. Verbigracia, dígale a Wandy si yo no lo invité a mi despacho, al fiscal que está aquí, y nos comimos una palangana de frito allá, que nos hizo el CCR. Así nos llevamos. Claro está, señores, cuando vierto esas ideas, trato de evitar que los prejuicios no se hagan dueñas de mis valoraciones. Y por tanto, de manera libre, si puedo criticar respetuosa y acremente determinada acción acometida por determinada persona, igual me siento en plena libertad, como he dicho, de elogiar de manera efusiva cualquier acción que considere correcta, sin esperar o sin reparar de quién se trate. Por consiguiente, yo puedo decir, esa opinión del expresidente Fernández me parece correcta, o mire, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero puedo decir, el expresidente Danilo, yo no comparto eso, pero esto sí yo lo comparto. El expresidente Hipólito Mejía, yo creo esto, pero yo no comparto esto. Mis puntos de vista no están en discusión. Yo no opino en cabeza de nadie. Yo opino por mí. Y soy yo entonces que tengo que defender mi punto de vista. Por eso cuando yo hablo a título personal. Aunque yo sea miembro del Poder Judicial, aquí están como autor. Yo estoy aquí como autor. Y lo que digo lo defiendo en cualquier escenario. Y Roberto Valentín sabe que a mí me encanta el debate. Porque cuando yo me fui, habiendo terminado la Defensoría Pública y pasé al Poder Judicial, excúseme la expresión, la voy a decir como usted me lo dijo, coño, tan bueno que usted iba a ser como defensor. Sí. Sí, lo perdimos. Bien, reiterar, cual señalo en la obra, que no es tarea sencilla fijar posición, mi general, sobre todo de manera pública, sobre determinados temas, con las limitantes y las exigencias que las funciones ocupadas nos imponen. Además de someterse al escrutinio, críticas que en ocasiones pueden ser punzantes, incomprensiones, posibles tergiversaciones, el riesgo de ser sacado de contexto con fines específicos o tal vez de manera inconsciente, la posibilidad, aunque jamás ha sido ni será el propósito, de herir determinada sensibilidad de personas que podrían verse retratadas en un texto cualquiera, incluso hasta en el título mismo del escrito, como aquel que figura en el libro que dice cuando las cuentas no cuadran. Magistrado José Manuel, usted siempre ha sido un empleado público. Usted ha sido juez en los últimos 10 o 12 años. Mire su salario y estas 4 villas en Samaná. ¿De dónde? Entonces yo digo que ahí las cuentas no cuadran. Por consiguiente, como la Constitución me dice que soy yo el que tengo que justificar el origen de mis bienes, entonces yo he dicho, si yo me saco el loto, necesito un testaferro. Digo, no, deposíteme todos esos cuartos a mi cuenta. Está público. Ahora, cuando yo ando en pasos turbios, es donde necesito un testaferro, porque no tengo cómo justificar esa fortuna. Por eso, la mejor manera de estar tranquilo es portarse bien, tranquilo. Que hay 2 inspectores de la Suprema, yo los llamo, vengan por aquí. Bien, entonces, señores, finalmente, quiero decirles que yo decía, ¿dónde está el magistrado Queto? Él salió momentáneamente. Es que le vi las gafas a Máspero, pero yo elogié primero a la del magistrado Queto. Parecen actores de Hollywood. Bien. Finalmente, quiero decirles que trato de cultivar la tolerancia y de respetar las opiniones de los demás y a los demás. Y no redundo aquí, pues deseo significar que no solo respeto lo que las personas expresan, sino a las personas mismas propiamente, convencido de que, cual afirmara Tomás Paine, eventualmente pudiera no estar de acuerdo con usted, pero daría mi vida defendiendo el derecho que tiene a disentir de mí. A mí me encanta la disidencia, si es con respeto, porque de la disidencia se aprende. Yo siempre he dicho, mi general Pérez Sánchez, que yo en cada discusión gano. Y tengo que aclararlo, porque alguien pudiera pensar que yo estoy diciendo que mi criterio se impone cada vez que yo me enfrento a algo. No, que yo gano en cada discusión. Porque si yo entro en una discusión con mi coronel Roberto Hernández Basilio y resulta que el punto de vista de él, yo lo veo más apropiado, yo digo, mira, mi coronel, yo estaba errado,
asumo ese punto de vista y he terminado ganando. Ahora, quien no va a ganar es el telco que cree que tiene la verdad absoluta y que es como yo digo o no, y no es verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. Asumiendo aquí las expresiones del cantante cubano El Jilguero Cienfuegos, que dice que cuando siente pesimismo, como no tiene complejo, le hace muecas al espejo y se ríe de sí mismo. Pues yo hago eso, yo creo en la disidencia. Siempre que sea con respeto, se gana, se gana. Ustedes no se imaginan las discusiones que ha tenido, por ejemplo, el coronel Hernández Basilio para echar a andar el sistema penitenciario con actores fundamentales que no necesariamente creen en la reinserción social. Pero yo, en mi condición de juez, aunque aquí estoy como autor, reitero, tengo que enfrentarme hasta las incomprensiones, a las insinuaciones de gente que no asimila esto. Por ejemplo, Huáscar, que está aquí de Los Santos, un brillante defensor público que ahora está en el ejercicio privado, y que como yo soy hermano de la gente y no del cargo, seguimos siendo igual. Ese general que usted ve ahí, Pérez Sánchez, fue de las personas que más influyó para que el juez de ejecución de la pena se consignara en el Código Procesal Penal. Salió fuera del país a ver determinadas experiencias de esta que nos da la posibilidad de derecho comparado y sugirió cosas para la época que muchos lo tildaban de exagerado. Hoy el tiempo le ha dado la razón. Y es tan así, y yo no sé si ustedes me permiten hacer esto, lo podemos hacer. Miren, aquí yo tengo varios privados de libertad. Y yo tengo aquí un privado de libertad que, condenado a 30 años, yo le he dado con 14 años y 10 meses un permiso laboral. Y está aquí Luis Lara Martínez, parece que conoce. Entonces, cuando nosotros decimos que creemos en la reinserción social, es que creemos y lo ponemos en práctica. Mira, aquí hay un abogado que pelea mucho, Jorge de los Santos. Yo siempre me he sentido, digo que pelea en el sentido jurídico, siempre me he sentido muy respetado por él, muy respetado. Nunca he visto una palabra de irrespeto con él. Bien, señores, decía que finalmente quiero decirles que trato de cultivar la tolerancia y de respetar las opiniones ajenas. Y que, como dijera Tomás Paine, pudiera no estar de acuerdo con usted, pero daría la vida defendiendo el derecho que tiene a disentir de mí. Pero si de algo sirve, y con esto concluyo, quiero dejar en manos de ustedes esta tarde este nuevo texto, para que, en tanto sea posible, ante la crítica más punzante, por más infundada o despiadada que la consideremos, no respondamos perdiendo los estribos o desenfocándonos ante estas. Mantengamos la serenidad. Sencillamente asumamos respecto a quienes las expresa que son simplemente sus puntos de vista. Buenas tardes y muchas gracias. En esta puesta en circulación, que el magistrado tiene una muy buena convocatoria, porque aquí hemos pescado unos cuantos amigos que están en este momento para darle el espaldarazo al magistrado en esta puesta en circulación de su libro. El doctor Valentín, unas palabras para el magistrado en este día, en esta puesta en circulación del libro. Mira, de verdad que estar aquí y apoyar la publicación del magistrado José Manuel Arias, de verdad que es un honor para nosotros, porque es un juez con mucha juventud, con mucha sapiencia, con mucha inteligencia. Y déjenme decirles, si ustedes no lo sabían, el magistrado Arias había entrado a la Escuela de la Judicatura primero como defensor público, y luego pasó al Poder Judicial como juez penal, y actualmente es juez de ejecución de la pena. Un extraordinario juez que entiende cuál es su función. Y yo creo que con el trabajo que viene realizando el magistrado, yo creo que es digno
de que nosotros como Defensa Pública le apoyemos, porque ha entendido perfectamente cuál es el fin de la pena. Y de esa misma manera está tratando a los internos e internas en esta demarcación. Respecto a la publicación del libro, es un libro extraordinario, es una obra extraordinaria. De verdad que yo conté unos 93 títulos de la obra y puntos de vista tiene que ver con opiniones tan interesantes desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de lo social, de lo cultural, y de verdad que es una maravillosa obra donde cada capítulo te lleva a ti a leer el próximo título, porque son opiniones muy particulares y de tendencia, ¿no? Temas que están en la palestra pública y nosotros todos, bueno, la naturaleza del dominicano es que de todo opinamos, pero si leemos este libro podemos encontrar el tema que tú andabas buscando y sobre esa base tener una opinión con un criterio mucho más acabado para poder hablar del tema. Y de verdad que es interesante esta obra, tenerla en las manos. Como esta obra yo creo que no ha habido una en la biblioteca jurídica o en la biblioteca social de República Dominicana. Así que yo le exhorto a cada uno de los juristas, abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona que quiera saber de temas que están en la palestra pública, leer esta obra. Está muy interesante. Bueno, yo no puedo dejar, ya que usted está aquí en mi pueblo, de preguntarle algunas de esas opiniones que usted ha estado vertiendo por ahí, algunas quejas con relación a la Defensoría Pública, la escasez del personal. Estamos hablando de que por cada defensor público tuvieran que trabajar unos 500 expedientes, que eso es casi inhumano e imposible, y eso tiene que afectar incluso a la mora judicial también aplica. Entonces, ¿alguna novedad lo están apoyando? ¿La gente se está integrando a participar para ser defensor público? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Porque yo nada más lo digo quejándose. Es una pregunta muy interesante la que hace, e importante para nosotros y también para la sociedad, porque le tengo buenas noticias. Sobre la base de estas quejas que hemos venido nosotros virtiendo todos los años, el señor presidente de la República ha aportado el presupuesto necesario para que nosotros en estos precisos momentos estemos en proceso de un concurso para 80 defensores públicos. Ya se recibieron todos los expedientes, incluso en esta semana se sometieron a las pruebas psicométricas los aspirantes, así que tenemos esa buena noticia de que vamos a tener mucho más defensores públicos diseminados en todo el país. Aquí también en Baní hay plazas abiertas para poder ser parte. Y quiero decirle a la sociedad dominicana y esta sociedad de Baní, que yo la amo porque mi papá es banilejo, que tenemos una oficina de abogados la más grande en el país, pertenece al Estado y es un órgano constitucional. Y cualquier persona en conflicto con la ley penal, las puertas están abiertas. Nosotros procuramos dar un servicio de calidad y que el acceso sea fácil a poder tener un abogado. Si usted no tiene recursos económicos, si tiene algún tipo de situación con algún pariente que está privado de libertad, se puede acercar a la defensa pública y nosotros le vamos a asistir en todo el sentido de la palabra. Así que yo creo que la defensa pública está trabajando para que realmente haya una justicia restaurativa en el país, una justicia mucho más humana, una justicia que se acerque más a la persona. Y en ese sentido, una justicia más rápida. Sí, y mucho más oportuna, claro, y una justicia mucho más oportuna. O sea, que las demandas y las necesidades de los usuarios del sistema de justicia sean respondido lo antes posible, porque de eso es que se trata. O sea, una justicia tardía se convierte en una injusticia, y la gente muchas veces por el tiempo dentro del proceso del sistema, lo que hace que deja de ir
Entonces no se cumple realmente con aplicar justicia de parte de la víctima o de parte del imputado. Así que yo creo que vamos avanzando en ese sentido. Y por 80 más. O sea, estos serían los primeros 80 de muchos que necesitan la defensoría. Así es, así es. Y déjeme decirle, acordé con el señor presidente de la República, le di un dato y era referencia respecto a Latinoamérica y Defensorías Públicas, donde nosotros tenemos aproximadamente 12 millones de habitantes. Por ejemplo, Costa Rica tiene unos 5 millones de habitantes y tiene 1.300 defensores públicos. Y nosotros apenas contamos con 300 defensores públicos a nivel nacional y asistimos a el 87% de adultos mayores, de adultos ordinarios y el 100% de niños, niñas, adolescentes. Por lo tanto, demandamos mucho más defensores públicos. Y este acuerdo que hice con el señor presidente es que usted está muy contento. En esta gestión lo vamos a llevar a 500 defensores públicos y ya empezamos con 80. Amén. Mire, y yo te he sido una vueltecita por la ciudad judicial de Santo Domingo Este, ahora Faro del Mar. Mira, yo estuve acompañando en la inauguración que tuvo el presidente presente y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde estábamos cortando la cinta. Y yo creo que la ciudad judicial dice mucho del acceso a la justicia, pero sobre todo de la dignidad de los usuarios del sistema de justicia, pero de la dignidad también de nosotros los abogados, de los jueces. Exacto. Se fue el fulgón y yo creo que en más de 5 ocasiones la Constitución de la República dice que el Estado se fundamenta en el respeto de la dignidad de la persona, y eso es dignidad fundamental. Magistrado, bienvenido a Baní, muchísimas gracias por sus impresiones. Vamos a disfrutar de este plato fuerte con puesta en circulación del libro Puntos de Vista. Que lo disfruten. Encantada. Seguimos. Muy bien. Muy bien. Y en la puesta en circulación de este maravilloso nueva obra del magistrado Arias, pues nada más y nada menos recibe el espaldarazo de alguien que tiene que ver con su sistema y con lo que el magistrado trabaja. Hoy ya no es Dirección General de Prisiones, sino que tiene un nuevo nombre, y aquí tenemos a su incumbente, el coronel Hernández. Bienvenido a Baní, ¿y qué le ha parecido esta puesta en circulación del libro en el municipio de Baní? Bueno, muy feliz, formidable acto en donde se expresa lo que todos los miembros de la comunidad jurídica y fundamentalmente los de la provincia conocen, tanto de Ocoa como de Baní, San Cristóbal de Este, el licenciado Arias, quien representa y expresa en su obra Puntos de Vista lo que son los elementos, como bien en su presentación él hizo, de la independencia de criterios de una persona que ejerce las funciones de juez, que en una parte está lo que representa la condición de juez y otro lo que nunca va a perder su independencia como persona pensante, y eso lo expresa en esta compilación de artículos y lo llamó Puntos de Vista. Para nosotros formidable. Bueno, y no puedo yo dejar de preguntarle cómo anda el sistema en este nuevo nombre y con su visión de la reinserción de lo que el magistrado maneja, el tema del juez de la ejecución de la pena frente a tantos internos que cada día crece la población carcelaria en la República. Bueno, sí, la ley 224 del 84 fue derogada y se promulgó una nueva ley en abril de 2021, 113-21, que rige el sistema penitenciario y le llama Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales a la antigua Dirección General de Prisiones, con muchos elementos de garantía que bien ha estado desarrollando el magistrado Arias por mucho tiempo en lo que es el concepto de medio libre y el perfecto ejercicio de lo que es un juez de ejecución de la pena. Pero aquí manda a unificar bajo los criterios del nuevo modelo el sistema completo. Claro, atiende una hoja de ruta para poder ir haciendo la transformación de los centros del viejo sistema, como los que tenemos aquí en Baní, el de Baní, cercanos aquí el 19 de marzo, el 15 de Azua y otras que componen 19 cárceles. Ese es el gran reto.
que hay una hoja de ruta que a corto plazo lo pueden ver, porque el Ministerio de la Vivienda tiene un proyecto de edificaciones, pero el sistema también tiene que ver con la actualización de los procesos, la formación continua del personal y la mejora de los procesos de tratamiento a los privados de libertad. Es todo un sistema integral que esa ley, en el ejercicio de que le toca dirigir el sistema, combinado con los demás actores, se ven en el reto de poder poner en ejecución. Sin embargo, nosotros vemos que la población carcelaria aumenta. Es muy grande la puerta para entrar, pero es muy pequeña la puerta para salir. Entonces se hace un cúmulo permanente de que la población crece y aún no tenemos esa unificación de desahogar las grandes cárceles y de las nuevas cárceles que hacen falta para la integración del sistema. Bueno, sí. El hacinamiento es un factor que tiene un problema de décadas. Y yo decía anoche en una intervención que en a corto plazo ya el Ministerio de Vivienda tiene como la construcción y terminación de la falta de plaza, que son 10.000, pero solamente con Las Parras hay 8.100, pero solamente con Pedro Corto hay 1.100, pero Barahona tiene 200, pero que hay 570 en Anamuya y Güey, que con eso no es que están en plano, es que están terminándose. Pero yo quiero también decirle, sin ánimo de contradecirla, que el único país, por decirlo, si no el único, de Latinoamérica que ha visto decrecer la cantidad de personas privadas de libertad post pandemia es República Dominicana. En agosto del 2020 habían 27.800 personas privadas de libertad. A la fecha de hoy tenemos 24.670 personas privadas de libertad. En el caso de los adolescentes, en agosto del 2020 eran 520, ahora hay 297. Pero eso muestra, pero eso no se percibe tan fácil por el hecho del hacinamiento, no se percibe, pero la comunidad jurídica o los más vinculados al sistema penal y fundamentalmente el penitenciario ha estado envolviéndose en eso. Esto se debe a diferentes factores, pero que nuestro país ha dado esa muestra. Bueno, bienvenido a Baní. De antemano, muchas gracias por el espaldarazo al magistrado, y yo sé que en este momento, bueno, pues sus funciones están bastante ocupadas con esta población penitenciaria, que aunque decrece post pandemia, pero aún entendemos que son muchos los reclusos que están, sobre todo el tema de la mora judicial y el tema de la prevención, o sea, los preventivos, los privados de libertad preventiva. Sí, hay muchos retos que el sistema de justicia tiene para poder ver y operar y seguir optimizando, pero la muestra de la reducción es que, si bien no se percibe, hay un equipo trabajando fuertemente en todo el sistema de justicia, no solo el sistema penitenciario. Siempre voy detrás de lo que siento.